Cruces, Radio Show. Por Ultra 93.7 FM. Ayer, en la pelota dominicana, quedan descartados 2 equipos que vamos a tener mucho tiempo para evaluar, incluyendo dentro del mismo round robin, porque cuando se realice el draft de reingreso entre importados y nativos, el material humano que dejan las Estrellas y el material humano que deja el Licey va a hacer que se hable de esos equipos. Mientras tanto, contrario a lo que no hicieron mis compañeros, aquí estoy yo. Felicidades para Nicole Báez, para Orlando Méndez, para Jansen Pujols. Felicidades para Rafael Almanzar, Virgilio Rojo, Junior Matrillé, mi hermano también. Felicidades para Big Baez, el toro mayor de este programa, porque ellos han clasificado. Las Águilas, como clasificaron el 31 de octubre, aquí nadie se dignó en decir, oye, Tenchi, qué bien, qué temporada, felicidades. Deje su el 31 de octubre clasificaron. Deje su caballero, que eso aquí se decía eso todos los días. El 31 de todos octubre. Los días se hablaba de que las Águilas estaban clasificadas. El 31, ¿Y tú quieres que te feliciten el 31 de octubre? Abusador. Ahora mira. No, hombre, no. Fue una estampida lo que hubo. Una estampida. Una estampida lo que hubo. Miren cómo está el programa hoy. Por lo menos por el momento. Señores, lo cortés no quita lo valiente. Y el hecho de que hayan descartado un Licey no quiere decir que no se le debe reconocer a ese equipo que estuvo en 3 finales consecutivas. Eso dice claro de que ellos tenían una estructura que los llevó a 3 finales consecutivas. Más adelante yo voy a decir ¿por qué tú llegas a 3 finales consecutivas? ¿Y por qué en esta te quedaste corto? Desde el 1 de septiembre, que este programa, 1 de octubre. ¿De septiembre? De septiembre. 1 de septiembre que este programa arrancó. Yo, que tengo 50 años viendo pelota, que ustedes saben que el archirrival es el Licey y Águilas durante ese tramo, yo voy a decir más adelante a dónde y cómo se quedó el Licey. No porque yo tenga una varita mágica, sino que el que sigue este programa sabe los comentarios que yo venía haciendo hace mucho tiempo. A tal punto que ayer me la jugué y dije que la casa ganaba ayer. La casa. Cuando decía la casa, decía que el Escogido y decía que los Gigantes. Está por ahí la grabación. Excelente el trabajo ayer de los Gigantes del Cibao. Yo decía que José Lejer se iba a reivindicar y iba a ser uno de los hombres más felices en la faz de la tierra, porque después de aquellas 32 victorias con las Águilas que lo llevaron a round robin en el primer lugar, junto a Ángelo Valle como gerente, ya entonces en la otra temporada él arrancó con 4-14. Se veía a un José Lejer cabizbajo, y como que no estaba con el entusiasmo que le caracteriza a este hombre de béisbol. Clasificar ayer con los Toros, donde mucha gente pensó que no había manera de que los Toros pasaran. Ganarle ese juego al Escogido aquí en el Quisqueya, ir al Estadio Julián Javier y ganarle al Licey, a los 2 equipos de la capital, para entrar a la clasificación. Eso manda un mensaje claro de que los Gigantes se comportaron más allá de la altura. Y hablo de los Gigantes porque ese crédito viene en grande para ellos, al igual que los Leones del Escogido. Esos Leones que siempre se ha hablado que son duros de matar. Esos Leones que han tenido altas y bajas, que se dieron el lujo de cambiar a un tipo como Jorge Mateo y superar algunas dificultades que se le presentaron. Yo pasaría el día hablando de un equipo que ganó el campeonato el año pasado, que ganó la Serie del Caribe, que cambió gerente, que cambió manager, que Ramón Santiago vence a Carlos Paulino, vence a las Estrellas Orientales y entra a la postemporada en su primera oportunidad como dirigente en la Liga Dominicana. Estén atentos porque me prolongué con el buenos días,
Porque hoy, no es que se va a hacer leña del árbol caído. Es que en esta pelota, ya cambió el panorama de que fulano es amigo, que hay que tratarlo bien, que no se puede hablar. No. Las Estrellas prepararon una estructura para estar en la postemporada. Es pelota, lo sabemos. Pero hoy vamos a desglosar cómo un equipo, con la inversión, con el personal y con todo lo que realmente necesita un equipo para clasificar, queda fuera. A tal punto de que pensábamos que el problema era Fernando Tatis. Y donde quiero llegar, para que quede grabado, se dieron cuenta, jamás se ha vuelto a hablar de Víctor García Sué, el presidente de las Águilas, Víctor, que era el culpable de que las Águilas, eso es la sal. Jamás se ha vuelto a hablar de Víctor García Sué. Pero ¿y cómo van a hablar de Víctor García si las Águilas han hecho un punto a punto? Entonces, cambiaron la estructura, las Águilas clasifican temprano y la fanaticada de las Águilas, aquellos que acusaban a la directiva, se han dado cuenta que no era directiva el problema. Yo te voy a decir algo. Yo creo que tú no puedes juzgar al que antes de que arrancara la temporada tenía temor de lo que podía pasar con las Águilas. Porque yo creo que las Águilas son la excepción a la regla. Las Águilas de este año son la excepción a la regla de que cuando hay tanto ruido en las oficinas, y es verdad que había problemas porque había una demanda, eso no lo descarta nadie, eso está ahí. Las Águilas son la excepción, hay que darle mucho crédito, de que tanto ruido creado, una demanda, que el guío, que la DEA, oye, y aún así hicieron lo que hicieron. Entonces, yo creo que tú, y el aguilucho de por sí, no puede molestarse porque al principio de la temporada uno ponía en dudas, cualquiera podía poner en duda el hecho de que el equipo se podía quedar fuera porque los hechos están ahí. Yo creo que las Águilas son la excepción a la regla. ¿Entiendes? A eso me refiero. Ahora, pero que eso le tiene que dar todavía más satisfacción a las Águilas haber conseguido este primer lugar. Y a las puertas de, que probablemente no se juegue el último partido, pero a las puertas de empatar una marca de victorias. O sea que yo creo que el sabor que tiene para las Águilas conseguir el primer lugar este año debe ser mejor que muchos primeros lugares que han tenido en su historia. Yo nada más quise tocar ese puntito con relación a directiva. Se dieron cuenta cómo se desconectó todo del terreno de juego. Entonces, eso no es fácil. Por eso yo creo que hay que hacerle mucho énfasis. Por eso es que hay que darle crédito a tipos como Jim Guzmán, Pipi Urreta, René Francisco y ese departamento de operaciones que no permitió para nada de que una cosa afectara a otra. Repito, el descarte de los Tigres del Licey y de las Estrellas Orientales nos ha dado un material para hablar hasta el 2027 de cómo un equipo que va a 3 finales consecutivas con una estructura de que hasta el que no sabe béisbol sabe de que Bonifacio te puede dar el jonrón, aprovechó el momento caliente, pero hay turnos donde Gilbert Gómez se olvidó de que ese es el Bonifacio que no había estado bien el año entero y que tú tenías que pensar en banca con un juego en la nevera. Bueno, mira, yo te voy a decir tú no le puedes dar 2 turnos de vida, tú no le puedes dar 2 turnos de héroe a Bonifacio cuando tú puedes cambiar la historia diciendo, Boni, tú eres el capitán, tú eres el primero que tiene que saber que este turno tú me lo vas a dar a mí, yo soy responsable. ¿Entiendes? Lo que pasa es que ese es el problema. A lo que Tenchi se refiere, yo estoy totalmente de acuerdo, que en los últimos 2 partidos, 2 derrotas de los Tigres del Licey, en el 9º episodio, ambas veces, Bonifacio batió en el 9º. Cuando se necesitaba un batazo, por lo menos en los canales, no un toque como él intentó hacer ayer. Era un batazo en los canales o un cuadrangular, porque el empate estaba en la caja de bateo en ambas ocasiones. Y lo dejaron batear. Es verdad que él venía de conectar un cuadrangular el viernes, que tuvo un juego de 2 hits el sábado. Quizás estaba en su mejor momento, pero yo creo que ese no era el turno. Lo que mostró Bonifacio en los primeros 47 juegos, yo creo que debió ser la muestra mejor para tomar una decisión en ese 9º inning.
Y quizás por el respeto y demás, pero yo creo que ganar un partido debe ser más importante, sobre todo un partido de eliminación. Pero nada, yo creo que hay que hablar de Gigantes y Leones antes de tirar la última pala de tierra, Estrellas y Tigres. Pero antes, vamos a felicitar y a darle los buenos días. ¿A quién? A un hombre ¿A que... quién? Dilo tú. A un hombre que desde bien temprano en la semana Mira la cara fresquecita. andaba con un guaraguao en el hombro derecho. Buenos días, ya se empujó. El profesor. Saludos, Víctor. Saludos, Tenchi, JC, mi hermano Batista. ¿Todo bien? El hombre hoy, sí, Batista los lunes como que, los domingos como que tiene... Sí. En Navidad para él todos los días son lunes. Exacto, tiene Sábado, práctica esto de domingo, es lo bateo. mismo todo. Un abrazo a nuestra audiencia, subiendo la fiebre, claro que sí. La libra de fiebre bien alta, Dios la gloria, Dios las gracias. Como les digo, abrir los ojos, despertar, siempre es ganancia de causa, Jay. Porque usted está ganando ya, usted abrió los ojos, es una oportunidad de usted salir a buscar al moro, echar el pleito de todos los días como manda, a buscar el moro. Y qué bueno que así es y contar con ustedes, nuestra audiencia. Estamos aquí en Fiebruces Radio Show. Yo quiero felicitar a los Leones del Escogido. Sí. Han sido una vez más los protagonistas de un capítulo en el que muchos entienden que se van, que se quedan fuera, y de una forma u otra aparece ese sazón ganador y se hace el cocinado en buen dominicano que huele a la siguiente ronda del todos contra todos. Ayer jugó Héctor Rodríguez, nadie lo esperaba. Sorpresivamente. Y no solamente que jugó, sino que aportó. Que resolvió. Que eso ¿De no qué es forma? fácil. Eso no es fácil. Usted dejar de jugar, sobre todo béisbol. Usted dejar de jugar pelota varios días y volver y aportar. Eso no es paja de coco. Pero crédito a ellos como organización. Lograron el pase a la siguiente ronda. Bien merecido. Y josear a nivel de gerencia que ese muchacho volviera para atrás, porque eso hay que, son muchas llamadas. Leí como que él mismo dijo, estoy aquí o lo que fuera, pero algo se hizo. Y crédito a los Leones, ¿verdad? Es un juego de vida o muerte, comenzaron perdiendo, ¿verdad? Sabemos con los cansados que han de estar los brazos en estos días, y lo han logrado eliminando unas Estrellas Orientales que desde principios del torneo era pues un equipo de los favoritos para cruzar a la siguiente ronda. Pero usted sabe que siempre me voy a recordar, Víctor, Tenchi, nuestra audiencia, de la frase de Aramis Ramírez. La pelota es el único deporte que hay que jugarlo. Olvídate, Jansen, de lo que te digan. La pelota hay que jugarla, porque en el terreno es que se resuelve. Eso es verdad. Porque ese día tú puedes ser el más encumbrado de los lanzadores, tú puedes tener todos los Cy Youngs, todos los ponches, pero ese día... Las letras más mayúsculas en el lo pecho. que tú digas. Que Yankee, que Licey, que Pero Águila. ese día viene el que tú menos crees, hizo un buen contacto, la pelota picó, encontró una piedrecita, se fue por la raya, se fue por los canales, bajaron 3 y el relevo se hizo cargo del asunto. O tú puedes ser el más dominante de los bateadores, pero ese día tuviste 3 buenos contactos, 2 a la pared, el otro salió de frente, te fuiste de 3-0 para los fines de Pulibanca. Esa es la pelota. Quiero de igual manera, todos saben que laboramos con los Gigantes del Cibao y todos saben que yo en innumerables ocasiones he hablado del excelente trato que uno recibe allá. Lo digo de antemano por lo que diré hoy, mañana y siempre sobre eso. Es una organización con un trato 1A, con un respeto al trabajo de uno, fuera de serie, y yo eso lo valoro y lo aprecio por encima de cualquier cosa. Dicho eso, felicidades a Gigantes del Cibao por una jornada épica, una clasificación que en momentos se veía distante, tan distante como cuando usted está observando el mar, Víctor, y tú dices, yo veo el astro mayor, solamente lo veo. La distancia es incalculable. En momentos se veía así. Ese equipo ganaba, ese equipo perdía, ese equipo volvía una mala racha,
usted pensaba que se desmoronaba, pero volvió y se levantó, y sus 3 victorias al final de esta serie regular le dieron la clasificación al todos contra todos, ni hablar de ese juego del domingo contra el Escogido, y ayer en su casa, como había que hacer la diligencia, ganarle al Licey en el Julián Javier, porque usted no podía permitir que eso se extendiera. Era ahí que había que hacerlo, y en una labor conjunta titánica, crédito a la plana mayor, su gerencia, crédito al dirigente Lejera, a sus coaches, a los jugadores, desde el que estaba animando y motivando y llamando, calma, que es por aquí, hasta todos los que aportaron ahí. Davinson de los Santos, Marco Hernández ayer, que fue tremendo bate, Carlos Jorge, Mazara a la hora de la verdad. Mazara con esas apariciones de nivel. En los El últimos resurgir de carreras. Carreras que ustedes me escucharon aquí muchas veces, Sí, fuera de esa cámara. emisión. Fuera de cámara, porque hay cosas Sí, que uno sí. la dice fuera de cámara. Ese es el short mío. Yo lo decía Yo aquí. estaba totalmente de acuerdo. Ese es el short mío. Porque si los dos no estaban bateando, pero No, uno y que paraba él más que el estaba, otro. él estaba por debajo ofensivamente, pero Pero mientras Pablo más Reyes usted- también. Sí. Pero con la diferencia Si, no era- si los dos te batean 150, ¿quién debe ser tu short? El que más para. el que coge los outs. El que te hace los outs. Ya. Porque tú tienes que hacer los outs en pelota. Claro. Y más en esa posición. Exacto. Es que tú si shortes todo, tú no puedes jugar pelota. Olvídese de eso, hermano mío. Línea central. Sí, sí, Ayer Piper sacó a Bonifacio un intento de robo. Son las pequeñas cosas del juego. Cañón que tiene. Un cañón, anda armado con el de Cobra. Y se anda armado en la calle, como dice Orlandito Méndez. Entonces, son las pequeñas cosas del juego y tú necesitas hacer los outs. Entonces, yo en pelota, antes de comenzar un juego, yo digo, ¿quién va a pichar y quién me va a hacer los outs? Porque, reitero, tú puedes tener 3 buenos contactos y los 3 ser outs. Entonces, Mazara con esas apariciones, Davinson de los Santos, que por cierto, Gigantes al final aplicó pelota. Cuando digo aplicó pelota, ¿qué es? Mover los corredores. La primera carrera de Gigantes fue eso. Hombre, la segunda yo lo muevo, el otro lo impulsa. Esa es la pelota. ¿Tú sabes cuáles son los resultados de eso? Mientras menos un equipo se poncha, recuérdate que el béisbol es matemático, hay 27 outs. Sí. Si el equipo contrario con picheo te hace 15 outs, tú nomás pusiste la bola en juego 12 veces. Eso es así. Entonces, Y hay eso que que tú poner la dices, pelota en juego. no es lo mismo ir para el dogado con la cabeza baja sin haber hecho nada, que poner la bola en juego. Y viejo. mover el corredor. Ahí es que está el resultado de tú decir, bueno, si la puso en juego, primero hay que atraparla, después tirarla, después Claro. completar el out. Eso así, y mover los corredores. Eso, Yo Gigantes decía- lo hizo eso muy bien y yo pues lo felicito con lo logrado, la satisfacción de clasificar, de decirle a su fanaticada, miren, lo logramos, eso es importante. Y ya hemos hablado de Águilas, de Toros, creo que dieron tremendas demostraciones de nivel, de calidad. Yo hablaba en estos días de Pipe y Víctor, yo no creo que yo le quito a uno con el otro. O sea, la gerencia de Jesús Mejía, sus asistentes, los coaches, los Toros hicieron un trabajazo. Uf. O sea, yo no le estoy quitando a nadie. Todos sabemos que hay un primer lugar y un segundo lugar, pero son muy meritorios. Y sobre todo, Víctor, algo importante de los Toros, la unión en esa cueva. Ay, Porque eso es importante. yo te voy a decir algo, mira, yo nunca lo había visto así. ¿no? Ni el año del campeonato. Y, por ejemplo, tú hablas de las Águilas. Y yo no lo veía de los Baby Eagles. Sí. Porque es que tú lo veías compenetrado. Señores, yo hablé aquí, yo hice un viaje a Santiago. Y Lagares, siendo capitán y no jugando, tú lo veías haciendo el stretch con esos Sí. muchachos. Y yo estaba hablando con ellos y él estaba haciendo señas. Ey, vamos. Que yo le agradezco el cariño y el aprecio porque eso es sagrado. Claro. Y yo fui a hacer el viaje y ellos le dijeron, está bien, le queda un minuto con Jansen, no hay problema, que lo valoro, lo aprecio. No es algo que tú haces todos los días. Pero cuando acabaron ahí, vengan a correr y le tocan los chicharrones. Pero en la unión que ellos demuestran, ¿verdad? No el capitán aquello. Entonces, todas esas cosas suman. Qué bueno que tú e lo dices, importan. Jansen. Porque tú Claro. sabes que los resentidos ahora, los resentidos, van a sacar en cara, que Tenchi habla mucho, que Tenchi, que sí o que. No, yo fui allá y lo vi. Los resentidos, no, escucha y esto. cuando clasificaron estaban ahí esos la muchachos. gerencia de las Águilas solamente despidió un refuerzo. Todos los refuerzos de las Águilas han dado resultados, excepto los que seleccionaron, Jesse Escarra. Tú sabes que Delgado con los Baby Eagles se volvió un aguilucho. Delgado, robando bases, jugando, joseando tercera. Eso es así. Porque la gente nada más recuerda a Amador y a Genao porque Manuel se fue temprano. Sí. Pero Manuel dejó sus huellas. Claro. Entonces, con los refuerzos, una combinación gerencial extraordinaria. Pero a donde quiero llegar es lo siguiente.
Los Gigantes clasificaron, vuelvo y lo repito, si usted sintonizó tarde, ganándole ese juego el Escogido aquí en el Quisqueya. Ahí, Víctor me dijo a mí, yo no pensé nunca, digo yo, esa victoria llevó a los Gigantes a la clasificación. Es que si tú le ganaste al campeón aquí en el Quisqueya, el Licey llegando a Macorís, Y viniendo de atrás. venga acá, mi hermano, y ese gato volador ahí, ese gato volador ahí en Controva, él no se movió de Controva. No. El Guaraguao y el gato volador andaban juntos. Sí, Y él andaban no se movió de Controva. Cuando Orlandito dijo, está en Controva el gato volador. Yo dije, bueno. Bueno, yo creo que hay que darle mucho crédito. Repito, vamos a tener mucho tiempo para hablar de Estrellas y Tigres, pero yo creo que tenemos que darle primero crédito a lo que han hecho los dos equipos que ayer consiguieron su clasificación. Gigantes y Leones en los últimos 8 juegos. El Escogido ganó 5 de esos 8, a pesar de que perdió 2 en el fin de semana, muy dolorosos. Sí. Pero ganó 5 de los últimos 8. Y en el caso de los Gigantes, 6 de los últimos 8. Era así. Y lo hicieron los dos utilizando su fortaleza, bateo, ofensiva. Porque el picheo no fue bueno en esos 8 juegos. Sobre todo el del Escogido, que fue peor. Pero la ofensiva cargó con el equipo. Ayer se vio de manifiesto. Hicieron 11 carreras. Y ayer en ese primer episodio, cuando sacan a Smith Rogers, para mí, ahí las Estrellas, para mí, cometieron un error grande. Los dos equipos tenían 2 abridores en el roster para hacer un piggyback. Un piggyback. En el caso de Estrellas, sale Smith Rogers. Es cuando son abridores. Cuando son abridor, cuando releva a otro abridor. Pero generalmente lo que se hace es que un abridor viene en un inning limpio, no a relevar al abridor en problemas. O sea, tú vienes, por ejemplo, traen a Jeffrey Young, apagó la amenaza, y en el próximo inning, tú tienes tu abridor para que te vaya profundo. Eso es lo que generalmente en partidos como este uno hace. Ellos vinieron a traer ya a Oscar de la Cruz cuando tenían desventaja de 5-3. Y él estaba calentando en el primer inning. Yo dije, bueno, lo va a venir en el segundo episodio, que es lo lógico. Tu mejor lanzador de la temporada, probablemente. Y calentando. Pero no, lo traen tarde. Y sacó, ahora, vamos a estar claros, Víctor, en algo. Ni Enis Romero, mi amigo a quien aprecio, a quien valoro, ¿verdad? Muchos años tratándolo, pero las cosas como van y como son. Claro. Ni él ni Smith Rogers, en salidas apremiantes de sus equipos, la aplicaron. No. Pero Rogers en las últimas 2, él ganó. Ganó en Santiago y ganó en la capital. Pero lo de ayer, especialmente de ayer. Hablando de los últimos 2 juegos de las Estrellas. Y que tenían sus 2 caballos. Sus 2 caballos, que es lo que tú quieres. Claro. Y usted me puede decir, no, pero que el manager se adelantó, se apresuró. Bueno, el que estaba ahí era Carlos Paulino, porque vamos a definirnos. No, pero vamos a ponerlo claro. En una nos quejamos porque le dieron mucho turno a uno o no sacaron a uno, y en otra porque lo sacan a tiempo. Entonces no podemos estar como la soga y la gata en el puente, que si el larga se enreda, si la corta se ahorca y si tú la sueltas se fue. Pero usted me permite. Sí, dígame. Somos 1000 conectados. Con las clases que usted da todas las noches y ha dado durante toda su carrera, permítame decirle que para mí, para Tenchi Rodríguez, Manny García era más manager que Carlos Paulino. Y no estoy irrespetando a Carlos Paulino. Carlos Paulino, ven, tú vas a ser el dirigente. Nunca había dirigido. Y ahí estaba Manny García. Yo creo que ese descarte de las Estrellas se le va a pegar a Carlos Paulino, que fue el interino, que lo pusieron ahí, a Manny García y al mismo Valle. Eso más allá de lo mal que lucieron Ernie Romero y Smith Rogers, es una situación difícil la de las Estrellas. Porque aunque Ovalle tenga 3 años de gerencia, descartar un equipo con una estructura que tú traes es porque los dueños o los directivos apostaron que tus ideas y la inversión le iba a garantizar lo que ellos andaban buscando. Y tú tenés que votar a Fernando Tatis como manager, que no se sabe quién fue que lo votó. Porque Ovalle decía aquí que... ¿Tú sabes qué ha pasado las últimas 2 veces? Es un tema. ¿Qué ha pasado las últimas 2 veces que las Estrellas despiden a Tatis? Se quedan fuera de postemporada. Bueno, Ay, ¿es verdad? Sí, las últimas 2 veces, las 2 veces, mejor dicho, Que lo han despedido. que lo han despedido, se quedan fuera. y el pueblo de postemporada. inconforme. Bueno, yo no sé este año, porque la primera vez le hicieron un piquete. Yo te voy a decir algo antes de irnos a la pausa. ¿Usted vieron al hijo por el play? No, ni cerca. Él estaba... ¿Se lo vieron? No. Ahora, al que yo vi Y él fue... estaba en el país.
Sí. Al que yo vi, Practicando con él todos los días. al que yo vi fue a Michelle Twain, José Antonio Mena, los Melvin Bejarán. ¿Cuáles son el grupo que anda ahí? José Luis Mendoza. Oh. Brincando Y más que- yo. Y un tal Yolanda. Varega. Brincando. Y Yolanda mañana. Mira para acá. Y yo. El Teleantilla, el monito Y Kiki. yo. El monito Kiki. Y el mío. ¿Cómo usted? Buen día Good para morning, todos. good morning. Buenas Oh, noches, oh, buenas oh. noches. Buen día para Buenas todos. noches, mi hermano. ¿Y esta Caramba. voz? Buen día Un para aplauso. Ey, lo despertaron en los rieles de San Cristóbal. Vaya, usted tiene que ir para Despertaron, la ese llegó del malecón para Mano acá. mío. mire. ¿Cómo del malecón? No, el malecón. Vamos a la Vamos a la pausa. Con la voz que conecta contigo. Esto es Fiebruces Radio Show. Por Ultra 93.7 FM.